Mi nombre es Sofía Méndez. Tengo 35 años y construí Horizonte desde cero hasta convertirla en una potencia de la moda. El éxito es mi realidad ahora, pero en la noche del cumpleaños de mi hermana, nada de eso importó, porque en el momento en que entré a esa fiesta, me trataron como si no fuera nada. Me arrinconaron junto a la mesa de regalos, como si no perteneciera. Luego vino la sonrisa burlona, las palabras que cortaron profundo. No era lo suficientemente exitosa como para sentarme con el resto. No peleé, no alcé la voz, simplemente tomé mi teléfono, escribí un mensaje corto, y en segundos tuve el poder de derrumbarlo todo. 30 minutos después, las risas se habían convertido en caos, y la celebración que pensaron que brillaría para siempre ya se estaba desmoronando. Y eso, justo ahí, fue solo el comienzo. ¿Crees que fui demasiado lejos? ¿O finalmente tuve razón en tomar una postura después de años de ser relegada? Comparte tus pensamientos en los comentarios, dale al botón de suscripción, y no olvides compartir esta historia, para que otros puedan decidir por sí mismos. Una tarde, mi teléfono se iluminó en el mostrador de la cocina, sacándome de mis pensamientos. El nombre en la pantalla me dejó helada. Paula, mi hermana mayor. No habíamos hablado en meses, y nuestra última llamada terminó con ella recordándome que nunca estaría a la altura de los estándares familiares. Dudé, mi pulgar flotando sobre el botón de rechazar, pero la curiosidad me ganó. Contesté. La voz de Paula cortó, brillante, pero con esa familiar condescendencia. Voy a celebrar mi fiesta de cumpleaños el próximo mes en el Hotel St. Regis. Estás invitada. Su tono dejó claro que esto no era un gesto sincero, era una obligación. Me quedé en silencio. Mi agarre en el teléfono se tensó. Es el 20, a las 7 p.m., añadió. Y es un gran evento, así que no nos avergüences. Casi podía ver su expresión engreída, la que había usado desde que éramos niñas, siempre asegurándose de que supiera mi lugar. Tragué saliva, manteniendo mi respuesta medida. ¿Por qué yo, Paula? Soltó una risa rápida, aguda y despectiva. Sigues siendo familia, Sofía. Solo preséntate y compórtate. Colgó antes de que pudiera decir más. Me quedé allí, mirando la pantalla en blanco, mi mente agitada. Familia. Esa palabra se sentía como una mentira. Al crecer, mis padres siempre pusieron a Paula primero. Era su niña de oro, la que encajaba en su imagen de éxito, mientras que yo era la decepción, sin importar lo que lograra. Soy Sofía Méndez, 35 años, y dirijo Horizonte, una empresa de moda que construí de la nada. Para el mundo soy un éxito, pero para ellos sigo siendo la niña que no pertenecía. Me hundí en el sofá, las palabras de Paula resonando en mi cabeza. El St. Regis era el lugar de moda de la Ciudad de México para la élite, un lugar donde se cerraban tratos con vinos caros. Esta fiesta no era para celebrar, era la oportunidad de Paula para presumir de su vida perfecta y recordarme que yo no estaba a su altura. Había estado en suficientes eventos familiares para saber cómo sería, marginada, ignorada, tal vez algunas miradas de lástima. Estaba a la vez en la fiesta de jubilación de papá, cuando se olvidaron de presentarme, o la gala donde mamá me hizo a un lado para ayudar con los abrigos. Estaba harta de ser su idea de último momento. Parte de mí quería faltar, quedarme en mi mundo donde yo tomaba las decisiones, pero otra parte, la terca, se negó a dejar que ganaran. Había construido Horizonte a través de noches sin dormir y un trabajo incesante. No era el fracaso que ellos pensaban que era, y estaba cansada de que me trataran como tal. Si iba a esa fiesta, no sería para pasar desapercibida. Sería para mantenerme firme, para enfrentar su juicio de frente. Agarré un bolígrafo y anoté la fecha en una nota adhesiva. Mi determinación crecía. No estaba segura de lo que pasaría en el St. Regis, pero sabía una cosa, no me iba a quedar callada. La noche del cumpleaños de Paula había llegado. Salí de mi auto, alisando las líneas de mi vestido negro de Horizonte, diseñado para llamar la atención. Mis tacones resonaron bruscamente mientras me acercaba al hotel, su entrada vibrante con el zumbido de la élite de la ciudad. Respiré hondo, mi determinación firme. Esto no era solo una fiesta. Era mi oportunidad de enfrentar a la familia que siempre me había hecho a un lado. El salón de baile bullía de conversaciones, tintineo de copas y risas de invitados bien vestidos. Hombres con trajes elegantes y mujeres con vestidos brillantes llenaban el espacio, su confianza palpable. Un miembro del personal con una tabla me detuvo. «¿Nombre, por favor?», preguntó, su tono brusco. «Sofía Méndez», respondí, manteniendo la voz firme.
Ella miró su lista, dudó, y luego señaló hacia el fondo. Su mesa está por allá, dijo, dirigiéndome a una mesa pequeña y solitaria, junto a una pila de cajas de regalo envueltas en papel plateado. Se me revolvió el estómago. La mesa estaba prácticamente oculta, con una sola tarjeta con mi nombre. Nadie más estaba asignado a sentarse conmigo. Me acomodé en la silla, agarrando mi bolso con fuerza. Las mesas principales al frente estaban llenas, los invitados charlando y bebiendo. Entonces vi a Paula deslizándose entre la multitud con un vestido carmesí, su sonrisa afilada y practicada. Me vio y se acercó, su expresión fría. «Sofía», dijo lo suficientemente alto como para que la gente volteara. «¿De verdad viniste?» Forcé una sonrisa. «No me lo perdería, Paula». Se inclinó más cerca, su voz cortante. «Seamos claros, no eres lo suficientemente exitosa para sentarte con los invitados importantes. Por eso estás aquí». Sus palabras dolieron como una bofetada, y algunos invitados cercanos desviaron la mirada. Paula se volvió hacia la multitud, su risa aguda mientras se reincorporaba a su círculo. Mi rostro ardía, la humillación hundiéndose. Miré a mi alrededor, esperando un indicio de amabilidad, pero entonces vi a papá y mamá moviéndose por la sala. El traje de papá estaba impecable, las perlas de mamá brillaban. Me levanté esperando algún reconocimiento, pero los ojos de mamá pasaron sobre mí como si fuera una extraña. «Sofía», dijo con frialdad, «no arruines la noche de Paula». Papá apenas me miró. «Quédate tranquila», murmuró antes de unirse a un grupo de invitados mayores que exudaban riqueza y poder. Me hundí de nuevo en mi asiento, mis manos temblando con una mezcla de dolor e ira. Su desprecio no era nuevo, pero dolía más aquí, rodeada de extraños que no conocían mi valor. Tenía 35 años. Las cajas de regalo a mi lado se sentían como una puñalada deliberada, un recordatorio de dónde pensaban que pertenecía. Podría haberme ido, dejar atrás su juicio, pero algo me retuvo allí. Ira, orgullo, o tal vez ambos. Había luchado demasiado tiempo para ser vista, y no iba a huir ahora. Entonces noté que un hombre se unía a Paula, sus brazos deslizándose alrededor de su cintura. Era Ricardo, su prometido, alto, con una sonrisa engreída y un aire de superioridad. Me miraron, Paula susurrando algo que lo hizo reír. Apreté la mandíbula. Pensaron que podían humillarme frente a esta multitud de élite, exhibir su superioridad como si fuera un juego. Mis dedos se apretaron alrededor de mi teléfono, el escozor de las palabras de Paula, aún ardiendo. No podía quedarme allí tragándome sus insultos como lo había hecho tantas veces antes. Me levanté, mis tacones firmes a pesar de la ira que me recorría, y me dirigí hacia el centro del salón. La multitud de élite del hotel se apartó ligeramente, sus murmullos desvaneciéndose mientras me acercaba a Paula, que reía con un grupo de invitados. Ricardo estaba a su lado, con los brazos todavía alrededor de su cintura. Papá y mamá estaban cerca, charlando con una pareja con trajes caros. Me detuve a unos metros de distancia, mi voz tranquila pero firme. «Paula», dije lo suficientemente alto como para llamar la atención. «Necesitamos hablar». Paula se dio la vuelta, su sonrisa vacilando por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. «Sofía», dijo, su tono goteando burla. «¿De qué se trata esto? No hagas una escena». Los invitados a nuestro alrededor se movieron, sus ojos yendo y viniendo entre nosotras. No me inmuté. «¿Crees que está bien tratarme como si no fuera nada?», pregunté, mi voz firme pero afilada. «¿Arrinconarme y decirle a todos que no pertenezco?». Sus ojos se entrecerraron, pero antes de que pudiera responder, Ricardo dio un paso adelante, su sonrisa engreída. «Mira, Sofía», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas escucharan. «Eres una especie de extraña aquí. Esto es para gente que realmente ha logrado algo». Sus palabras golpearon como un puñetazo, y algunos invitados jadearon, sus susurros extendiéndose. Me volví hacia papá y mamá, esperando alguna defensa, pero mamá solo negó con la cabeza. «Sofía, detente», dijo con frialdad. «¿Te estás poniendo en ridículo?». Papá cruzó los brazos, su rostro severo. «Paula tiene razón, este no es tu lugar, vuelve a tu mesa». Sus palabras cortaron más profundo que las de Paula, más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Mis propios padres poniéndose de su lado, descartándome frente a una sala llena de extraños. Me quedé allí, con el corazón palpitando, el peso de años de rechazo cayendo sobre mí. No solo estaba herida, estaba furiosa. Pensaron que podían humillarme,
reducirme a la nada y salir impunes. Di un paso más cerca de Paula, mis ojos fijos en los suyos. «Siempre has hecho esto», dije, mi voz baja pero resonante. «Me has menospreciado para sentirte más grande». «¿Y ustedes también?» Me volví hacia papá y mamá. La dejaron. Siempre la han dejado. Paula se rió, pero fue forzado, su confianza resquebrajándose. «Oh, Sofía, no seas tan dramática», dijo, mirando a la multitud en busca de apoyo. «Solo estás celosa porque nunca estarás a nuestro nivel». Ricardo asintió, su sonrisa burlona ensanchándose. «Exactamente. Quédate con tus pequeños proyectos y déjanos el verdadero éxito a nosotros». Esa fue la gota que derramó el vaso. Había pasado años construyendo Horizonte, vertiendo mi vida en ello, y pensaron que podían descartarlo como un pequeño proyecto. Mi ira se convirtió en resolución, fría y afilada. Ya no iba a dejar que me definieran. Miré a Paula, luego a Ricardo, luego a mis padres. Sus rostros, una mezcla de desdén y diversión. ¿Creen que me conocen?, dije. Mi voz firme, pero no lo hacen. No tienen idea de lo que soy capaz. La sala se quedó más silenciosa, la tensión densa. Paula abrió la boca para responder, pero la interrumpí. Se acabó el dejar que me pisoteen. Verán lo que pasa cuando me subestiman. Me di la vuelta, con el corazón acelerado, pero mis pasos deliberados, y caminé de regreso hacia mi mesa. Los susurros de la multitud me siguieron, pero no me importó. Había pasado demasiado tiempo encogiéndome bajo su juicio, tratando de probarme a mí misma ante personas que nunca verían mi valor. Mi teléfono todavía estaba en mi mano, y mientras me sentaba, supe lo que tenía que hacer. No iba a dejar que sus palabras me rompieran. No más. Me habían presionado demasiado, y ahora iban a enfrentar las consecuencias. Me senté de nuevo en mi mesa de la esquina. Mis dedos se movieron rápidamente, abriendo un mensaje para mi negociadora principal en Horizonte. Cancela el trato de 100 millones de pesos con el Grupo Alarcón. Efectivo de inmediato, sin discusión. Presioné enviar, mi corazón latiendo con una mezcla de desafío y satisfacción. Ricardo pensó que podía menospreciarme, sin saber que su empresa dependía de un contrato con la mía, un contrato que acababa de aniquilar con un solo toque. Me levanté, alisé mi vestido y caminé hacia el centro del salón. La élite del hotel todavía estaba zumbando, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatar. Paula estaba cerca de la mesa principal, riendo con un grupo de invitados. Ricardo a su lado, su sonrisa engreída intacta. Papá y mamá estaban cerca, asintiendo a la historia de alguna pareja adinerada. Me detuve a unos metros de distancia, mi voz clara y firme. «Disculpen, todos», dije lo suficientemente alto como para cortar la charla. Las cabezas se giraron, las conversaciones vacilaron. Los ojos de Paula se clavaron en los míos, su sonrisa congelándose. «Tengo algo que decir». La sala se quedó en silencio, docenas de ojos sobre mí. Respiré hondo, mi determinación inquebrantable. «Mi nombre es Sofía Méndez», comencé, mi voz resonando por el salón. Durante años, mi familia, Paula, papá, mamá, me ha tratado como si no perteneciera, como si no fuera nada. Esta noche lo dejaron claro, arrinconándome en una mesa y llamándome extraña. Algunos invitados se movieron incómodos, sus susurros comenzando a extenderse. El rostro de Paula se tensó, pero no me detuve. «Pero aquí está la verdad que no saben», continué, mi mirada cambiando a Ricardo. «Soy la directora ejecutiva de Horizonte, un imperio de la moda que construí desde cero. Y tú, Ricardo, acabas de perder un trato de 100 millones de pesos con mi compañía porque pensaste que podías humillarme». La sala estalló en jadeos, murmullos recorriendo la multitud. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, su rostro palideciendo. «¿De qué estás hablando?», balbuceó, dando un paso adelante. «Estás mintiendo». Sostuve mi teléfono, mostrando el mensaje enviado. «Consulta con tu equipo», dije con frialdad. El contrato con el Grupo Alarcón se acabó. Lo cancelé hace 10 segundos. La mandíbula de Paula cayó, sus ojos yendo y viniendo entre Ricardo y yo. «Sofía, ¿qué has hecho?», siseó, su voz temblando de pánico. Papá se adelantó, con el rostro rojo. «Esto es indignante», espetó. «Estás arruinando todo». Mamá lo agarró del brazo, su expresión una mezcla de shock e ira. «¿Cómo pudiste hacerle esto a Paula?», exigió. No me inmuté. «¿Ustedes hicieron esto?», dije, mi voz firme pero afilada. «Todos ustedes. Pensaron que podían menospreciarme,
tratarme como si fuera inferior y salirse con la suya, no más. Los invitados susurraban furiosamente ahora, algunos sacando sus teléfonos, probablemente verificando las noticias del colapso del trato. Ricardo buscó su propio teléfono, sus manos temblando mientras marcaba. «Esto no puede ser real», murmuró, su voz quebrándose. Paula lo agarró del brazo, su rostro sonrojado. «Arréglalo, Ricardo», espetó. Pero él solo negó con la cabeza, sus ojos muy abiertos de incredulidad. Me volví hacia la multitud, mi voz elevándose. Construí horizonte de la nada, mientras mi familia me decía que nunca llegaría a nada. Se acabó el dejar que me definan. Esta soy yo, una mujer que no necesita su aprobación para tener éxito. La sala quedó en silencio por un momento. Luego, algunos invitados aplaudieron, sus aplausos creciendo más fuertes. Otros miraron a Paula y a mis padres, sus expresiones cambiando de admiración a duda. El rostro de Paula era una máscara de furia, pero permaneció en silencio. Su confianza habitual, destrozada. Papá y mamá se quedaron helados, su autoridad desmoronándose frente a sus amigos de élite. Caminé de regreso a mi mesa, con el corazón acelerado, pero mis pasos firmes. El peso de su juicio se había ido, reemplazado por una sensación de poder que nunca había sentido antes. Les había mostrado quién era, y aún no había terminado. Los aplausos de la multitud se desvanecieron, pero la tensión en el salón persistía. Me paré junto a mi mesa, observando cómo se desarrollaba el caos que había desatado. El rostro de Paula era una tormenta de furia y pánico, sus ojos yendo y viniendo entre Ricardo, quien revisaba frenéticamente su teléfono, y yo. «Esto no está pasando», murmuró él, su voz temblando mientras marcaba un número. «Ana, soy Ricardo», dijo, su tono urgente. «Dime que el trato sigue en pie». No pude escuchar la respuesta, pero el rostro de Ricardo se puso ceniciento, su mandíbula tensa. Colgó, mirando a Paula con los ojos muy abiertos. «Se fue», susurró, «lo canceló. Todo el contrato de 100 millones. Se fue». Paula se giró hacia mí, sus manos apretadas en puños. «Sofía, ¿cómo pudiste?», espetó, su voz lo suficientemente alta como para atraer más miradas. «Estás destruyendo todo por lo que hemos trabajado». Sus palabras eran desesperadas, muy lejos de la confianza engreída que había mostrado toda la noche. La miré sin inmutarme. «Tú destruiste esto, Paula», dije con frialdad. «Pensaste que podías humillarme y salirte con la tuya. No esta vez». Los invitados cercanos se inclinaron, sus susurros creciendo. Los teléfonos ya zumbaban con la noticia del colapso del trato. Papá se adelantó, con el rostro sonrojado de ira. «Sofía, has ido demasiado lejos», dijo, su voz baja pero aguda. «Esta es la noche de Paula, y estás haciendo un espectáculo». Mamá lo agarró del brazo, su expresión frenética. «Estás destrozando a esta familia», dijo, su voz temblando. «¿Por qué no puedes simplemente comportarte?». Sus palabras dolieron, pero estaba harta de dejar que me lastimaran. «¿Comportarme?», repliqué, mi voz firme. «¿Quieres decir quedarme callada mientras dejas que Paula me trate como basura?». Se acabó. Antes de que pudieran responder, un hombre con un impecable traje azul marino se acercó, su presencia atrayendo la atención de la sala. «Sofía Méndez», preguntó, su voz tranquila pero autoritaria. Me di la vuelta, reconociéndolo al instante. Arturo Ledesma, un prominente inversionista que había conocido en una cumbre de moda el año pasado. «Es un gusto verte de nuevo», dijo, ofreciendo una cálida sonrisa. No esperaba encontrar a la directora ejecutiva de Horizonte aquí, especialmente después de ese discurso. Miró a Paula y a Ricardo, luego a mí. «Tu trabajo en la moda sostenible es notable. Hemos estado siguiendo el crecimiento de tu compañía». La sala quedó en silencio, los ojos de los invitados yendo y viniendo de Arturo a mi familia. El rostro de Paula se contrajo, su compostura desmoronándose. Ricardo parecía como si lo hubieran golpeado, su teléfono todavía en su mano. Papá y mamá intercambiaron miradas incómodas, su autoridad desmoronándose. «¿La conoces?», preguntó Paula, su voz tensa. Arturo asintió, imperturbable. «Por supuesto», dijo. «Sofía es una líder en la industria. Sus diseños son usados por algunos de los nombres más grandes. Me sorprende que no lo mencionaras». Su tono era educado, pero la implicación era clara. Había expuesto su ignorancia frente a su multitud de élite. Paula forzó una sonrisa, pero era frágil. «Bueno, Sofía siempre ha sido reservada», dijo, sus palabras vacilantes. Ricardo intentó recuperarse, dando un paso adelante. «Esto es solo un malentendido», dijo,
su voz tensa. El trato se puede arreglar. Pero Arturo levantó una ceja, sin impresionarse. Por lo que escuché, ese trato está muerto, dijo, mirándome. Y conociendo la reputación de Sofía, diría que tomó la decisión correcta. Los invitados murmuraron, algunos asintiendo en acuerdo, su respeto por mí creciendo, mientras la credibilidad de mi familia se hundía. Papá trató de salvar el momento, su voz retumbando. Este es un asunto familiar, dijo, dirigiéndose a la multitud. No lo exageremos. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La atención de los invitados estaba fija en mí. Mamá tiró de su manga, susurrando. «Jorge, detente. Todos están mirando». Su imagen perfecta, la que habían pasado años creando, se estaba desmoronando, y podía ver el pánico en sus ojos. Por primera vez, sentí que las tornas habían cambiado. Ya no tenían el control. Me erguí, las palabras de Arturo resonando en mi mente. «Gracias, Arturo», dije, mi voz clara. «Aprecio tu apoyo». Me volví hacia Paula, Ricardo, papá y mamá. Sus rostros, una mezcla de shock y vergüenza. Me subestimaron, dije, mi tono firme. Y ahora todos aquí lo saben. Me alejé, dejándolos en el centro del salón, sus susurros y miradas siguiéndome. Había hecho lo que vine a hacer. 3 días después de la fiesta, me senté en una mesa de esquina, en una tranquila cafetería, revolviendo mi latte, esperando a Paula. Me había enviado un mensaje el día anterior, corto y formal. «Necesitamos hablar, por favor». Acepté, no porque quisiera una reconciliación, sino porque necesitaba decir lo que se había estado acumulando dentro de mí durante años. La campana sobre la puerta sonó, y Paula entró, su habitual pulcritud reemplazada por un comportamiento tenso, casi frágil. Me vio y se acercó, sus pasos vacilantes, muy lejos de la zancada segura que tenía en el hotel. «Sofía», dijo Paula, deslizándose en la silla frente a mí, su voz más suave de lo que nunca la había oído. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Sus ojos se desviaron hacia la mesa, evitando los míos. Me quedé en silencio, dejándola continuar. «¿Lo que pasó en la fiesta? Lo siento. ¿Ok? No quise que escalara así». Su disculpa sonó ensayada, como si estuviera tratando de salvar su imagen en lugar de arrepentirse genuinamente de sus acciones. Me recliné, mi expresión tranquila pero inflexible. «¿Lo sientes por qué, Paula?», pregunté, mi tono agudo. «¿Por humillarme frente a todos o por pensar que podrías mantenerme en tu sombra para siempre?» Ella se estremeció, sus manos jugueteando con su bolso. «Estuve mal», dijo, su voz temblando ligeramente. «No sabía que eras quien eres. Lo de ser directora ejecutiva, el trato, nos tomó por sorpresa». Levanté una ceja. «¿Quieres decir que no te molestaste en saberlo?», dije. «Tú, papá, mamá, todos ustedes decidieron que yo era un fracaso sin siquiera preguntar qué había construido». El rostro de Paula se tensó, pero continuó. «¿Podemos arreglar esto?», dijo, inclinándose hacia adelante. «Dejemos el pasado atrás. Somos familia, Sofía. No tenemos que perdernos». Sus palabras tocaron una fibra sensible, no porque fueran sinceras, sino porque hacían eco de las mismas promesas vacías que había escuchado mientras crecía. Familia. La palabra se sentía hueca después de años de su desprecio. Pensé en las veces que me había acercado esperando su apoyo, solo para ser ignorada. Las disculpas de Paula ahora no eran sobre mí, eran sobre su miedo a perder prestigio, a lidiar con las consecuencias de la fiesta. Tomé un sorbo de mi café, estudiándola. «Paula», dije, mi voz firme, «he terminado con esta familia. He terminado con tus juegos. Los sermones de papá, el silencio de mamá. No puedes disculparte y esperar que vuelva corriendo». Los ojos de Paula se abrieron, su compostura resquebrajándose. «No puedes decir eso en serio», dijo, su voz elevándose. «¿Realmente vas a alejarte de nosotros después de todo lo que...?» La miré sin inmutarme. «¿Todo lo que?», repetí. «¿Te refieres a los años de ser ignorada, menospreciada y marginada? Sí, me voy, y sentirás las consecuencias de lo que has hecho». Me incliné hacia adelante, mi voz baja pero cortante. «Tu mundo perfecto se está desmoronando, Paula. La fiesta les mostró a todos quién eres realmente. La gente está hablando y ya no están de tu lado». Su rostro palideció, sus manos temblando. «Eso no es justo», susurró. «Cometí un error, Sofía. Todos lo hicimos», negué con la cabeza. «Un error es olvidar mi cumpleaños. Lo que tú hiciste, lo que todos ustedes hicieron, fue deliberado. Eligieron tratarme como si no fuera nada, y ahora están pagando por ello».
pensé en los susurros en la fiesta. El reconocimiento de Arturo, la forma en que su imagen cuidadosamente curada se había desmoronado. La compañía de Ricardo se tambaleaba por el trato cancelado, y su posición social se había visto afectada. Me habían subestimado, y les estaba costando. Paula abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. Por primera vez, parecía pequeña, despojada de la superioridad que siempre había usado como armadura. Me levanté, tomando mi bolso. Esta es la última vez que tendremos esta conversación, dije, mi tono final. He construido mi vida sin ustedes, y soy más fuerte por ello. Adiós, Paula. Salí de la cafetería, la campana sonando detrás de mí. Un peso se levantó de mis hombros, reemplazado por una sensación de libertad que no había sentido en años. Habían perdido su control sobre mí, y estaba lista para seguir adelante. Meses después de alejarme de Paula en esa cafetería, estaba en mi oficina en la sede de Horizonte, observando el horizonte de la ciudad a través de la ventana. Mi compañía acababa de conseguir una importante asociación con un minorista global, un trato que eclipsaba el que había cancelado con la firma de Ricardo. La prensa estaba alborotada, llamando a Horizonte un pionero en la moda sostenible. Había pasado años construyendo este imperio, probando mi valía a un mundo que no siempre me veía. Ahora vivía en mis propios términos, libre del peso del juicio de mi familia. No había hablado con Paula, papá o mamá desde ese día en la cafetería. El silencio era liberador. Había escuchado a través de contactos de la industria que su mundo perfecto se estaba desmoronando. El círculo social de Paula se había reducido, su reputación empañada después de la fiesta. Invitados como Arturo, que una vez la admiraron, ahora hablaban de ella con lástima, susurrando sobre cómo había juzgado mal a su propia hermana. La compañía de Ricardo, el grupo Alarcón, luchaba por recuperarse del trato de 100 millones de pesos que había retirado. Los inversores habían perdido la confianza, y su nombre ya no tenía el peso que una vez tuvo. Papá y mamá, que siempre habían contado con su estatus en la élite de la ciudad, encontraron que sus invitaciones a eventos exclusivos se agotaban. Su imagen, tan cuidadosamente elaborada, se había resquebrajado bajo la verdad que había expuesto. No me regodeé en su caída, pero sentí una tranquila satisfacción sabiendo que enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Durante años, me habían descartado, me habían llamado inferior y asumido que nunca superaría sus expectativas. Pero lo había hecho. Había construido algo real, algo mío, sin su aprobación. Cada hito, cada nueva colección, cada titular sobre Horizonte, me recordaba que mi valor no dependía de su validación. Había aprendido a valorarme a mí misma, no a través de sus ojos, sino a través de los míos. Ana, mi negociadora principal, había estado a mi lado en todo momento. Había manejado las consecuencias del trato cancelado con precisión, asegurando que Horizonte saliera más fuerte. Arturo también se había comunicado, ofreciendo conectarme con nuevos inversores impresionados por mi resolución. Su apoyo y la lealtad de mi equipo me mostraron cómo era el verdadero respeto. No se trataba de lazos de sangre o estatus social. Se trataba de reconocer el valor de alguien y tratarlo en consecuencia. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la fiesta no fue solo un punto de inflexión, fue un ajuste de cuentas. Entré como la hermana que ignoraban, la hija que subestimaban, y salí como Sofía Méndez, directora ejecutiva, una mujer que conocía su valor. La lección era clara. La falta de respeto tiene un costo. Paula, Ricardo, papá y mamá lo aprendieron de la manera difícil, perdiendo la influencia que habían dado por sentada. Ya no necesitaba luchar contra ellos. Ya había ganado al elegirme a mí misma. Mientras me sentaba en mi escritorio revisando los últimos diseños, sentí una sensación de paz. El pasado estaba detrás de mí, y mi futuro estaba completamente abierto. Había construido una vida que reflejaba quién era yo, no quién querían que fuera, y eso era suficiente. Fin.